Muy buenos días, hermanas, hermano. Sean bienvenidos en esta ocasión. Estamos a 11 de noviembre. Gracias a Dios por este día. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. La forma exegética como lo hemos llevado, pues continuaremos con el análisis. Le voy a pedir a mi hermano José que nos dirija a Dios en una oración para poder empezar con esto. Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Una vez más, Padre Santo, hemos abrido nuestros ojos en este hermosísimo día, Señor, cual Padre Santo le agradecemos de todo corazón. Estamos, Padre Santísimo, prestos y listos para aprender de tu palabra, el consejo de tu palabra que nos va a llevar, Señor mi Dios, a tener un mayor conocimiento y un mayor crecimiento espiritual, Señor. Gracias te damos por nuestro hermano Horacio y cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes. Que abras nuestros oídos, nuestros corazones para estar atentos a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como el jueves pasado ya se inició el análisis el libro de Juan en el capítulo 6. El día de hoy vamos a continuar con este análisis, vamos a dedicarle un tiempo a detenernos versículo a versículo, palabra por palabra, para ver qué podemos aprender en las Sagradas Escrituras. Vamos a tener algunas lecturas ahí en Juan 6. Vamos a considerar algunos versículos. Estamos en el capítulo 6. Son unos versículos previos a una de las declaraciones más potentes que va a hacer el Señor. Yo soy el pan de vida, una declaración altamente teológica, altamente aleccionadora, por así decirlo. Vamos a leer los versículos, pero previamente tenemos la alimentación de los 5,000. Recuerdo que le tengo mucho cariño a este pasaje personalmente porque fue mi primer predicación. Fue mi primer predicación cuando tenía, creo que 15 años, ¿no? Entonces, estaba tan nervioso que no prediqué de los 5,000, prediqué de los 50,000, la alimentación de los 50,000, ¿no? Y nadie me dijo nada, nadie me dijo nada, y creo que ni pusieron atención, yo creo, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño a este pasaje, ¿no? Entonces, la alimentación de los 5,000, vamos a tener una lectura, tenemos 15 versículos y voy a encargar a unas hermanas que me apoyen con la lectura. Le voy a pedir a mi hermana Andrea que me apoye con los versículos 1 al 5. Después de ahí, mi hermana Basilia, versículos 6 al 10, y versículos 11 al 15, mi hermana Violeta. Entonces, hermana Andrea, versículos 1 al 5, 6 al 10, mi hermana Basilia, y versículo 11 al 15, nuestra hermana Violeta. Entonces, hermana, cuando lo tenga listo, adelante, por favor. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Gracias, Pero hermano. esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Cuando, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubiese saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gracias, gracias, hermanos. Gracias por la lectura. Hermanos, la clase pasada, ¿qué vieron con el hermano Cristian? Recuérdenme, si alguien entró, platicaba el hermano Cristian que vieron algunas generalidades del capítulo, de esos 15 versículos. ¿Estoy bien? ¿O qué me platican? ¿Qué vieron la clase pasada? Hermano, yo lo escuché, yo no estuve, pero hablaron de las razones, la lista de las razones por qué seguían a Jesús, las razones equivocadas y las razones correctas. Ujú. Ok, muy bien. Que eso lo vamos a ver más a partir del versículo 16, ¿no? Bueno, lo querían hacer rey y el Señor se desaparece y luego están siguiéndolo como locos, ¿verdad? Eso va a ser dado en el contexto del discurso del pan de vida. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron el jueves pasado? ¿Qué más recuerdan? También vimos las actitudes de los que participaron, que Felipe, Andrés y el muchacho de los peces. Ujú, Felipe pues actuó con negación, ujú, Andrés con limitación y pues el muchacho llevaba lo que tenía. ujú. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Bien, de los que no estuvieron el jueves pasado, ¿qué les llama la atención de este complejo de versículos? ¿Qué les llama la atención, hermanos? Si alguien quisiera participar. Si no, bueno, vamos a continuar. Hermana Violeta. Que Jesús no solamente em, sanaba, sino también predicaba y Ajá, los ayudaba y oraba también. Eso recordemos que él no perdía el tiempo para nada. En mm, todo momento él estaba ocupado. claro que sí, claro que sí. Hay cosas muy interesantes en estos versículos, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece, hermana Andrea? Hermano, y lo otro que fue Jesús que le preguntó a Felipe. Jesús le hizo la pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Ujú, Parece que había que recordar lo que había hecho antes, había un recordatorio. ujú, sí. Parece ser como un examen, ¿no? Para ellos. Parece ser como un tipo de examen y, miren, hermanos, es interesante cómo también, de entrada, me gusta cómo la gente, voy a decirlo en esos términos, pero se fue a la suerte, no se preparó o sea, en el momento dejó todo para seguir a Jesús y escucharlo. Y no lo escucharon solamente un rato, prácticamente ya se estaba acabando el día y no habían comido, ¿no? Este, Sucede mucho, ¿verdad? Que en algunas congregaciones a veces los hermanos están desesperados ahí en la mañana porque no desayunaron sus tacos de birria, de barbacoa y están comiéndose sus galletas ahí, ¿verdad? Entonces, yo les platico mucho ese tema sobre todo en el tema de los niños, ¿no? De los niños, ¿verdad? Entonces,
Pero bueno, el asunto aquí es que el Señor se va a preocupar por ellos y los va a alimentar. Pero también es interesante cómo de toda esa gente, pues solamente parece ser que solamente una persona estaba preparada, que era este muchacho, ¿no? Y es interesante cómo Dios de poco puede hacer mucho, con tan poco puede ser mucho, pero si confiamos en Dios, si confiamos en Dios. Entonces, y ese poco no era comparado con los, ¿cuántos? 200 denarios que tenían, más o menos. Entonces, y a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de eso, Dios va a multiplicar. Dios a través de Jesucristo va a multiplicar el pan. Entonces, a veces siento, hermanos, que lo que nos falta es fe. Lo que nos falta es fe y lo que nos falta es activar algo al respecto, no dejar que Dios nos haga todo, no dejar que Dios nos consiga el pedazo de carne, que Él no los cocine, que Él no los sazone y que nos los dé en la boca. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto y Él va a obrar, Él va a obrar. Entonces, vamos a dejar, si no hay algún otro comentario, vamos a dejar que el texto hable por sí mismo. Dejemos que el texto hable por sí mismo y vamos a hacer una pequeña exégesis hasta donde podamos, ¿sí? Vamos entonces a analizar esto. Bien, muy bien. Hermanos, la historia de la alimentación de los 5,000, dice 5,000 varones, ahorita vamos a decir algo al respecto, es dentro del Evangelio de Juan, es la cuarta señal que Juan emplea para demostrar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Sí? Esta viene siendo la cuarta señal en donde Juan demostrará que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Es interesante también pensar, hermanos, es interesante pensar y decir que esta misma señal la podemos encontrar paralelamente en, en los relatos del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Podemos encontrar Mateo y Marcos, perdón, paralelamente, ¿no? Y esta señal es extremadamente importante, hermanos, eh, pero a pesar de esto, a pesar de esta señal, para el incrédulo, esta señal no va a ser suficiente, ¿no? Miren, cómo había en el texto paralelo de Marcos, vamos allá, Marcos capítulo 6, versículo 51. Vamos a ver cómo había gente que a pesar de los milagros no creían. Le voy a pedir a mi hermana Erika Figueroa, si anda por ahí. Hermana, apóyeme con los versículos 51 y 52, por favor. Cuando lo tenga, déle lectura. Sí, hermano, buenos días. 6:51 y 52. Sí. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de las, lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven esta situación? No habían precisamente todavía, como se dice llanamente, ¿no? No les había caído el 20 todavía. O sea, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que no tenemos que andar por vista, sino por fe, hermanos. Sí, eh, eh, mucha gente depende de los milagros, quiere depender de los milagros, quiere dar el brazo a torcer a Dios diciéndole, si tú me haces un milagro, yo me entrego. O si haces esto, yo me hago cristiano o creo en ti. Entonces,
no debería ser un milagro la razón del por qué creer en Dios o seguir a Jesús. No debería. Que es formidable, que es bueno, que trae esperanza, no lo niego, pero no debería ser todo. No deberíamos depender de un milagro para creer en Dios. Así les pasó esto. Jesús hizo milagros y aún con eso, hermanos, no creían. Estaban endurecidos de su corazón. Ahora, vamos a retomar el versículo 1. Dice el versículo 1. Después de esto, Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, dice. Hermanos, los versículos 1 al 14 de estos que acabamos de leer hace algún momento establecen prácticamente el lugar y el tiempo en el cual fue llevado este milagro. Pero dice la primera parte del versículo 1, después de esto dice. Esto nos indica, hermanos, cuando dice después de esto, aquí en el versículo, en el versículo 1, después de esto, esto nos indica particularmente la secuencia, ¿no? Es decir, esto no indica, mejor dicho, esto no indica una secuencia inmediata de acontecimientos. Es decir, que entre el capítulo 5 y el 6 pudo haber pasado varios meses, tal vez un año, sí, probablemente un año. Sí. Entonces, es altamente probable que entre el capítulo 5 y 6 hayan pasado varios meses, varios meses. Por ejemplo, si la fiesta que se menciona en Juan 5:1, vamos allá, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, si la fiesta que se menciona en Juan 5:1 es la de los tabernáculos, entonces han transcurrido 6 meses. ¿Sí? Si en Juan 5 es la fiesta de los tabernáculos, aquí se nos va a decir que era la Pascua. ¿Sí? Entonces, cuando del capítulo 5 al 6 pasaron entre 6 meses y un año. Si la fiesta de Juan 5 es la Pascua, en Juan 6 se nos habla de otra Pascua, quiere decir que pasó un año. Pero si en Juan 5 es la fiesta de los tabernáculos, a la Pascua que se menciona en Juan 6, quiere decir que pasaron 6 meses. ¿Sí? Ok. En los evangelios paralelos, notamos que esta señal de los panes, fue posterior a la jornada de evangelismo ya en Mateo capítulo 10 y Marcos 6. ¿Sí? El Señor ya había hecho como una campaña evangelística y después de eso va a alimentar precisamente a todas esas personas que estaban ahí. Puede ser que ese cúmulo de personas fueron las que fueron atrapadas con la red del Evangelio y que se hizo un conjunto de personas. Mire, vamos a leer esto. Mateo capítulo 10. Váyase preparando, mi hermana Lourdes, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8. Adelante, hermana. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Hasta ahí, hermana, hasta ahí, gracias. Entonces, hermanos, ¿verdad?
Eh, es interesante esta parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Ups, se me perdió. Mateo 10, Mateo 10, ¿verdad? del 5 al 8. Aquí está, ok. Sí, sí, pero quería, permíteme un segundo. Ok, ok. Miren, vamos allá a Marcos 6:30. Miren, este es el punto que quiero resaltar, ¿sí? Lo están viendo, ¿verdad? Mire, aquí está la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000 es Mateo 14, la alimentación de los 5,000 de Mateo. Y en el capítulo 6, este, en el capítulo 6, el Señor los manda a predicar. ¿Sí? Dice el versículo 7: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, etcétera. Y luego tenemos acá, ¿verdad? En el versículo 30, cuando regresan, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 37, respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, etcétera, ¿no? Entonces, lo que trato de que vean ustedes, hermanos, que esta gente prácticamente fue el producto del evangelismo que hicieron los apóstoles. Las personas vinieron a Jesús a raíz de esa campaña evangelística que se hizo, ¿no? Y pues ya tenían a toda la gente ahí, ¿no? Ahora, ese es el punto que quería llamar vuestra atención, ¿sí? Ahora, continuando con Juan capítulo 6, versículo 1, dice la segunda parte del versículo 1: Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, dice. El texto paralelo de Lucas 10 nos aclara que era un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Betsaida proviene del arameo y significa casa de pescar, ¿no? Esto creo que tiene que ver mucho con el trabajo evangelístico que se hizo y sobre todo en el momento importante que se tiene. La frase el de Tiberias es una referencia claramente inteligible para los lectores de Asia Menor. Recuerden, recuerden que Juan, para cuando escribió el Evangelio de Juan, era un anciano de la iglesia de Éfeso y Éfeso estaba en Asia Menor. Ellos conocían la parte del mar de Galilea como el de Tiberias, esa zona. Sí, les está diciendo, es una nota aclaratoria para ellos, ¿no? Repito, la frase el de Tiberias es una referencia claramente para los lectores de Asia Menor, pues cerca de ella se hallaba la ciudad de Tiberias, fundada en el año 22 de nuestra era por Herodes Antipas,
en honor del emperador reinante Tiberio César, ¿no? Tiberio César, que fue el emperador en en el tiempo del Señor, ¿no? En el tiempo que andaba ministrando el Señor. Pero ahora, dice el versículo 2, Juan capítulo 6, versículo 2, dice, y le seguía gran multitud, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos, dice. Bueno, parece ser, hermanos, que no solamente la enseñanza era lo que llamaba la atención, sino porque dice que le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos, dice. Este versículo nos confirma que la gente seguía a Jesús por los milagros que hacía. El Señor era muy popular, hermanos. El Señor era muy popular porque tenía compasión de las personas. Y también como dice Marcos capítulo 6 y Mateo 10, que el Señor las miró como ovejas que no tienen pastor y le dio tristeza. Personas desbalagadas, personas que estaban estresadas, personas que tenían muchas cargas en su corazón y en su mente, personas que la estaban pasando muy mal por enfermedades, por deudas, por un montón de cosas, hermanos. No la estaban pasando muy bien. Entonces, hermanos, el Señor tuvo compasión de ellas. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, las multitudes seguían a Jesús por la curiosidad que suscitaban sus milagros y no por fe, hermanos. Mire lo que vamos a brincarnos allí en Juan capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26. Vamos a darle lectura. Le voy a pedir a mi hermana Cecilia que me apoye con la lectura. Juan capítulo 6, versículo 26. Por favor, hermana. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hasta ahí, hermana. Entonces, hermanos, llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención esto, ¿no? Ya el Señor les va a confrontar, hermanos, ¿sí? ¿Y qué manera les va a confrontar? Ustedes me están siguiendo porque estoy llenando sus barrigas. Ustedes no me están siguiendo. Inclusive más adelante, ya en su momento llegaremos a esa parte, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y obviamente que esa comida que a vida eterna permanece se refiere a su mandamiento, a su instrucción, a su enseñanza, a esa palabra de vida eterna que solamente Jesús sabe. Entonces, hermanos, le dice trabajad, lo cual nos hace pensar, hermanos, que la vida eterna nosotros pensamos que la vida eterna empieza ya cuando Cristo venga, resucita a los muertos y los lleve a su gloria. No, hermanos, la vida eterna empieza aquí, hermanos, en la forma, primero en la obediencia al Evangelio, en la persistencia, en desarrollar el fruto del Espíritu, en trabajar en santidad, en la fidelidad, etcétera. Todas esas cosas pueden ir abonando a la vida eterna de una persona. ¿Se compra la vida eterna? No, pero sí se trabaja por ella, hermanos. Sí se trabaja por ella. Aquí el Señor lo está diciendo. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice. Ya en su momento vamos a hacer una exégesis apropiada sobre ese versículo. Entonces, hermanos, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario? Que esa es la parte del corazón de esta enseñanza. Esa parte
de la comida que a vida eterna permanece es el corazón de toda esta enseñanza, hermanos, porque siempre cuando se enseña la alimentación de los 5,000, ahí se queda, no, debemos continuar para ver cuál es la teología de esa enseñanza. Pero ¿hay algo que quieran comentar, hermanos? Los escucho. Bien, continuemos entonces. Continuemos. A pesar de todo esto, hermanos, Jesús, a pesar de que la gente lo buscaba por intereses que no son tan apropiados que digamos, a pesar de esto, Jesús siempre amó y ayudó a la gente, independientemente de sus motivaciones, hermanos. Sí, esto es algo muy interesante porque a veces en la iglesia de Cristo, hermanos, tendemos a cerrarle el corazón a aquellas personas que no son parte de la iglesia del Señor. Y si bien primero debemos atender primero a los de nuestra propia casa, eso es sí cierto, hermanos, no debemos de cerrarle el corazón a aquellas personas que en el mundo necesitan. ¿Sí? No debemos hacerlo, hermanos. El Señor no lo hizo. ¿Sí? A pesar de que Él sabía de que estaban siendo abusivos en algunas cosas, ¿no? El Señor siempre les ayudó en la medida de sus posibilidades. Y hubo otras veces que sí los confrontaba, porque ya era bastante. Ya le dabas la mano y te agarraban el pie, o sea, ya era bastante. Ya les decía, oye, tú nomás ustedes me están buscando nomás para llenar sus barrigas, o sea, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, tenemos que ayudar a la gente independientemente de las motivaciones, atendiendo primeramente a los de nuestra casa. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Le voy a pedir a mi hermana Cecilia, Gálatas 6 9. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Cuando lo tenga, cuando lo pueda leer, adelante, hermana, por favor. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias, hermana. Gracias por la lectura. Entonces, ahí tenemos ese texto que nos ayuda a corroborar lo que acabamos de decir. ¿Ok? Bien. Hay un comentarista llamado, llamado James, un bosquejista llamado James Smith, ¿sí? Él, no sé si ya lo vieron con el hermano Cristian la semana pasada, pero vamos a recordarlo brevemente, así nomás a vista de vuelo de pájaro, es decir, rápido. James Smith enlista algunas actitudes con respecto a Cristo, actitudes que pueden tener las personas. Y son grupo de personas que se encuentran del versículo 1 al 71, porque este capítulo 6 tiene 71 versículos, si no me equivoco. Vamos a ver. 71 versículos, sí, es extenso este capítulo, ¿no? Ahora entiendo que cuando di Juan en TEP, no, también en otra escuela di Juan, pues creo que me quedé en el capítulo 4, hermanos, en un bimestre nomás. ¿Sí? Y eso que les daba 3 horas. Entonces, nomás para que se dé una idea, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuáles eran las actitudes de la gente en estos 71 versículos? Si están apuntando, ahí les va. Versículo 2, los curiosos. En el versículo 2 miramos los curiosos. En los versículos 14 al 15 miramos a los falsos entusiastas. Falsos entusiastas. En el versículo 21 miramos los receptivos. Versículo 21, los receptivos. Versículos 24 al 26, versículos 24 al 26, los buscadores sensuales, los carnales, por así decirlo. Versículos 28 al 29 y también el versículo 36, versículos 28, 29 y 36, tenemos a los indagadores escépticos, indagadores
escépticos. En los versículos 21 al 43 miramos los murmuradores, murmuradores. En el versículo 52 tenemos a los indagadores burlones, los sarcásticos, ¿no? Indagadores burlones, versículo 52. Versículos 60, 61 y 64. Versículo 60 al 61 y 64. Los oyentes ofendidos. Los oyentes ofendidos. Versículo 66. Los discípulos enfriados. Versículo 66. Los discípulos enfriados. Los versículos 68 al 69. 68 al 69. El confesor abierto. El confesor abierto. Y por último, los versículos 70 y 71, versículos 70 y 71, el engañador secreto, el engañador secreto. Hermanas, hermanos, así que, ¿qué nos hace pensar en esto? ¿Qué nos hace pensar esto? Que si al Señor le pasó, tenía todos estos grupitos tan diversos, no se sorprenda que en el ministerio, en la iglesia donde está, suceda. Que haya sinceros, que haya hipócritas, que haya engañadores, que haya nomás aquellos que se ofenden por todo. Hay mucha diversidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Qué opinan al respecto, hermanos? ¿Qué piensan al respecto? Los escucho. ¿Usted conoce a alguno de esos en su congregación? Ya la semana Basilia se empezó a reír, quiere decir que sí. ¿Verdad que existen? Entonces no se sorprenda que esto pueda suceder en una congregación. ¿Ok? Pero ¿qué piensan al respecto, hermanas, hermanos? Hermano. Pues todo. Adelante, hermana. No, Adelante, hermano del Andrea. hermano, del hermano José. Ándale, hermana. Ándale, hermano José, ándale. Gracias. Buenos días, hermanos, hermanas. Yo pienso que toda esta diversidad de personas dentro de la iglesia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para el que está sinceramente dentro del cuerpo y haciendo la voluntad de Dios, todo esto ayuda para fortalecerse uno mismo dentro, pero también a la vez que nos fortalece, es posible también poder ayudar a aquellos que están un poquito, como dicen, fríos, distanciados, que uno pueda a lo mejor atraerlos para que se profundicen dentro de la obra, de la palabra de Dios, del trabajo que debemos de hacer. Fíjense, hermanos, hermana Andrea, ahora sí, hermana, adelante. Bien Eh, caballerosa la hermana, le dio lugar a nuestro hermano José. hermano, bueno, a mí me pasó cuando yo me hice cristiana, llegué a los pies de Cristo. Yo creo que yo fui una oyente ofendida, hasta cuando la misma palabra me enseñó que eso era pecado. Ujú, Era pecado porque en realidad, ¿de qué me tengo que ofender yo? ujú. Si el Señor es el que me está enseñando, o sea, yo no soy la prioridad, Jesús es la prioridad, no yo. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta y estas cosas las empieza a cambiar con el crecimiento de la palabra, porque también fui murmuradora en un tiempo, porque eso era lo que yo traía del mundo. Entonces, la misma palabra nos va corrigiendo todas esas cosas. Y es una lucha diaria, hermano. Pero sí se va aprendiendo y se va haciendo lo que el Señor quiere. Esa es la lucha que nosotros tenemos para agradarle al Señor. ¿Será acaso, hermana Andrea, que alguna vez habremos sufrido o pasado por alguna de esas etapas? De acuerdo a lo que usted dice, parece ser que sí, y yo creo que todos hemos pasado por alguna de ellas.
falsos entusiastas, murmuradores, ofendidos. No sé, a lo mejor pudimos haber pasado por alguna de esas etapas. Pero también, hermana Andrea, yo veo áreas de oportunidad ahí, ¿sabes? Veo áreas de oportunidad. Por ejemplo, por ejemplo, los curiosos. Bueno, esos, los curiosos siempre, como van a ser bien preguntadores, pues va a ser la oportunidad para prepararnos más en las cosas de Dios y poder responder. Los falsos entusiastas, por ejemplo, el hacer planes para animarlos de manera constante, mandarles mensaje. O sea, son áreas de oportunidad donde nosotros podemos, nos puede ayudar en el crecimiento intelectual, nos puede ayudar al momento de pastorear o animar a otros. ¿Sí? Los indagadores escépticos también nos van a ayudar mucho a que no nos quedemos con lo básico, sino que nosotros nos preparemos más en las cosas. Los murmuradores nos va a ayudar a ser pacientes con ellos, ¿sí? Los indagadores burlones, los que se burlan de nosotros, pues para precisamente mostrarles, o en este caso, el mal que hagan pagarlo con bien o regresárselo con algún bien. Los discípulos enfriados, una oportunidad para acercarse a Él y orar por ellos. El confesor abierto, el confesor abierto te va a ayudar para poder canalizarlo o alinearlo a la voluntad de Dios. El engañador secreto, pues es una oportunidad para amar también, hermanos, porque el Señor lo hizo con Judas. Entonces, son áreas de oportunidad para el cristianismo donde podemos desarrollar nuestra fe. ¿No creen, hermanos? ¿Sí? Porque el Señor no fue así por cada persona y los corrió, ¿no? Llegó un punto en el que les tenía que poner una línea y lo hizo cuando los confrontó, ¿sí? Y muchos se fueron, muchos se fueron. Más adelante vamos a ver que les dice a los discípulos que también ustedes se quieren ir y ellos le dicen, ¿qué vamos a hacer, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y se quedaron. ¿Sí? Siento, hermanos, como la parábola que vamos a ver en Juan 15, la parábola de la vid verdadera, a veces, bueno, la parábola de la vid verdadera que viene ahí en Juan 15, la vid verdadera es Jesucristo. ¿Usted ha visto una parra, una vid? Lo digo porque acá en Ensenada, Baja California, se da mucho a la uva, hermanos. Hay toda una carretera donde hay varias empresas que cultivan la uva y hacen conciertos. Es muy famosa esa parte. Se le llama la ruta del vino, se le conoce, ¿no? Eh, pero es interesante, hermano, porque cuando vas, mientras están las ramitas y las uvas, se ve hermoso. Pero cuando las cortan, hermanos, se ven bien feas. Se ven como los pelos parados de alguien que se acaba de levantar, ¿no? Así. Se ven feas las ramas, ¿no? Pero es necesario, hermanos, cortarlo para que a su tiempo vuelva a dar fruto otra vez. En el cuerpo de Cristo, hermanos, sucede lo mismo. En ocasiones, hermanos, las ramitas necesitan ser cortadas, hermanos, para que pueda dar nuevamente un buen fruto. Entonces, el Señor en el capítulo 6 cuando los va a confrontar, va a hacer una poda, hermanos. Va a hacer una poda. ¿Sí? Y así en la iglesia se necesita hacer en ocasiones, cuando las cosas están mal. Pero eso es algo que solamente Dios hace. ¿Ok? Ahora, ¿algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Hasta este momento. Hermano, Sí, lo escucho. la semana pasada, hermano, no vimos eso que tú estás comentando ahorita de todos los diferentes grupos. No llegamos hasta allá, hasta esos versículos, Ok. pero sí estuvimos analizando como precisamente de la audiencia que estaba ahí con Jesús, Ujú, pues que estaba el pueblo, estaban los discípulos, estaba el muchacho que llevó los panes y los peces. Entonces decíamos que cada uno de esos grupos tenía algo que aprender, que Jesús vio esa necesidad, esa preocupación por la gente. Entonces veíamos y decíamos que Felipe representaba la negación, porque él decía, no podemos, no tenemos. Entonces Felipe representaba la negación.
Luego, más abajito, cuando Andrés trae al muchacho, o sea, aparentemente trajo una solución, pero luego dice, no, pues que no es suficiente. Entonces, Andrés, decíamos que representaba como la salvación limitada o alguien que no ve más allá, o en una palabra, limitación. Entonces, decíamos eso, ¿no? Pues Felipe, negación, Andrés, limitación. Y de la misma manera, o sea, Jesús, de hecho, cuando Felipe le pregunta a Felipe, dice que lo hizo para probarle. Entonces, yo creo que la semana pasada mencionábamos eso, que toda la audiencia o toda gente que está cerca de Jesús o que le busca, tenemos algo que aprender. Podemos estar aprendiendo acerca de la negación, o sea, nosotros ser negadores y necesitamos dejar de serlo, ¿no? De aprender a confiar o limitaciones. También el muchacho, ¿no? Decíamos, también el muchacho aprendió porque lo poco que tenía lo dio y decíamos, ¿no? Nosotros también debemos de aprender que lo que tengamos lo tenemos que dar y la audiencia, o sea, la gente que fue porque vio los milagros de Jesús también iba a aprender, o sea, todos debemos de estar dispuestos a aprender las lecciones que tengamos que aprender. A veces para muchos van a ser duras, otros van a ser más suaves, pero definitivamente, como decían las hermanas, o sea, creo que todos tenemos situaciones que hay que cambiar, a lo mejor que venimos arrastrando del mundo, o situaciones incluso que, ahora sí que malas mañas, ¿no? Que agarramos incluso dentro del cuerpo del Señor y necesitamos aprender. Y lo hermoso de esto, hermano, ya para concluir, es que precisamente, ¿no? Jesús no rechaza a nadie. O sea, aunque él sabía que Felipe iba a negar que se podía, aunque él sabía que Andrés estaba limitado, aunque él sabía que el muchacho tenía pocos panes y peces, aunque él sabía que la gente nada más iba no por lo ideal que sería seguir a Jesús, pero aún así los dejó. Entonces, creo que es lo hermoso del Señor, que nos recibe a todos y está dispuesto a ayudarnos a todos y de enseñarnos a todos. Creo que lo importante aquí es qué tan dispuestos estamos nosotros. Él está dispuesto a recibirnos. Ahora, qué tan dispuestos estamos nosotros a realmente que el Señor nos transforme, nos renueve, nos haga mejores, o abandonar lo que tenemos que abandonar que venimos trayendo del pasado, ¿no? Entonces, sí, hermano, sí, sí hay muchos grupos ahí, muchas personalidades, incluso ahí en esta porción, está interesante. Sí, hermano, es una porción que no lo había analizado en esos términos hasta este momento. Eso son las bendiciones, hermanos. Miren, esto es un claro ejemplo, hermano, que si tú te das el tiempo para leer como debe de ser, palabra por palabra, verso a verso, uno puede descubrir la enseñanza, la lección. Yo siempre digo, hermano, que podemos encontrar el Espíritu Santo te revela en la Escritura, ¿sí? La enseñanza, ¿sí? La profundidad de la palabra de Dios. Pero a veces como leemos de manera rápida, de manera sistemática, a veces pues pasamos de vista todos estos elementos. Saben, hermanos, que me gusta mucho en los términos que lo maneja el hermano Cristian, me hace recordar mucho lo que dice Mateo 5. Fíjense, dice Mateo capítulo 5, creo que no hay mucho pierde porque lo conocemos. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, muchas veces no es equivocado, pero cuando hacen un uso de este versículo, siempre lo utilizan con un enfoque escatológico. Entiéndase lo escatológico como algo perteneciente a la teología, como lo es la amartología, como es la neumatología. Está la escatología, que es el estudio de fin de los tiempos. Siempre Mateo 5:8 lo encasillan como algo escatológico. Pero saben, hermanos, que puede ser que sí,
pero yo no lo creo. Yo pienso que se está hablando en el hoy y en el ahora, ¿sí? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice. Miren, hermanos, cuando nosotros en la vida nos conducimos de acuerdo a los estándares de Dios, inclusive aquellas cosas que puedan ser contrarias a nuestra vida, a nuestros intereses, a nuestra vida personal, puede ser que inclusive en esas circunstancias Dios esté obrando, o Dios nos quiere enseñar algo, o Dios nos tenga que estar disciplinando. No lo sé, hermanos. Pero si nosotros somos limpios de corazón, vamos a ver a Dios en cualquier circunstancia. Considere usted el caso de José, el soñador. Fue un muchacho, este soñador, ¿verdad? Tiene la interesante idea de que les explica a sus hermanos, aparte que le tenían envidia, hermanos, ya sabemos, ¿no? La envidia, querían matarlo. No le querían hacer bullying ni una broma, no, lo querían matar, hermanos, ¿verdad? Entonces, y luego contándoles el significado de los sueños que tenían, que sus hermanos se hincaban delante de él, ¿no? Pues más le va a meter leña al fuego, ¿no? Nosotros conocemos la historia, hermanos. Conocemos muy bien la historia. Querían matarlo, no lo lograron. Estuvo en un pozo, fue vendido. Llegó a Egipto. Se convirtió en un mayordomo de Potifar. Era un hombre correcto, un hombre recto, respetó a la esposa de Potifar. Era un buen amo de llaves, por así decirlo. Y aún con eso fue puesto en la cárcel, injustamente. Y por años. ¿Sí? Entonces, seguramente, hermanos, no sé si él estuvo en la cárcel, no sé si cuando estuvo en el pozo, cuando sus hermanos pretendieron matarlo, no sé cuál fue su sentir de tristeza, de frustración, de enojo. ¿Cómo habrá sentido cuando después lo acusaron injustamente la esposa de Potifar, que lo metieron a la cárcel? ¿Cómo se habrá sentido? Y no se quedó un mes, se quedó años hasta que Dios se acordó de él y se acordó de él cuando se presentó el caso del faraón en Egipto, de su sueño. Ya habían pasado años. Pero cuando se convierte en gobernador de Egipto y cuando llega su hermano y con su sabiduría, precisamente junta todo ese trigo, administra bien ahí la comida y llegan los hebreos a Egipto, no lo reconocen. Cuando muere su padre Jacob y que sus hermanos ya sabían que era José, aquel al que pretendieron matar y que querían huir, José les va a decir, ustedes me hicieron mal. Ustedes quisieron matarme, pero era parte del plan de Dios para que llegáramos a este estado. ¿Sí? Ahí, hermanos, es un gran ejemplo esto, lo que dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No sé si en el proceso José lo entendió, pero al final, en este momento, cuando ya era gobernador de Egipto, cuando había muerto Jacob, José entendió que todo eso era plan de Dios, a pesar de que era contrario a José. Los de limpio corazón verán a Dios en cualquier circunstancia, hermanos. ¿Sí? Y esa es una gran enseñanza, hermanos. Una gran enseñanza para todos nosotros. Por eso les decimos, cada grupito, cada, cada hermano o hermana que encaja con estos 11 grupos, esta lista de 11 que nosotros mencionamos, es un área de oportunidad para bendecirlo. Es una oportunidad, hermanos, ¿sí? Para desarrollar y para crecer espiritualmente, porque es en esas dificultades, en esos obstáculos, donde el cristiano se robustece y crece.
curiosamente, son los más difíciles de tratar. Bueno, pues es en donde más tienes que ser templado, en donde más tienes que practicar el amor, en donde más debes de ser paciente y a veces en donde tienes que sufrir un poco más. ¿Sí? Y qué tremendo ejemplo el del Señor en esta parte, sinceramente. Bien, hermanos, continuemos. Solamente ya estamos a punto de concluir. Juan capítulo 6, versículo 3. Nos vamos a quedar ahí en el versículo 3. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Qué va a platicar? ¿Qué va a decir? Bueno, pues eso ya lo dejaríamos para otra ocasión, ¿sí? Hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Alguna duda antes de terminar? Bien, hermanos, si no hay nada que comentar, quiero dedicar estos minutos, hermanos. Si hay alguna petición, algún agradecimiento, aprovechar esta oportunidad. Si me dan la oportunidad de empezar un servidor, hermanos, en esta mañana quiero agradecerle a Dios por la vida, por el trabajo, por las nuevas oportunidades, por la bendición que tenemos de estar aquí conectados. Agradecer a Dios por la enseñanza, porque el dialogar, el platicar, nos ayuda, nos abre el panorama mucho del entendimiento de las Escrituras. Entonces, quiero agradecer a Dios por ello. Quiero pedirle a Dios por los planes de matrimonio en enero. En enero me caso, hermanos. Por ahí está mi prometida. Por ahí me anda viendo ahorita. Aquí está entre nosotros. Pedirle a Dios por ello, por los planes que tenemos, por los proyectos, por los detalles que van saliendo en el camino, ¿verdad? Pero estamos muy contentos por eso también. Agradecer a Dios y pedirle que nos ayude en eso. Y también por el trabajo en donde estamos. Hay muchas luchas por acá. Y también en el tema de la iglesia, eh, el Estado, de repente siento como que al gobierno no le gusta mucho que adentro de una casa hogar esté una iglesia. Entonces estamos defendiendo eso, ¿verdad? También. Entonces hay muchos retos por acá, pero sabemos y confiamos en Dios que vamos a salir victoriosos, ¿no? Y que se haga lo que Dios determine, porque no nos ha dejado y nos ha ayudado y ha acomodado las cosas de una manera que dice Dios está presente, Dios está preocupado por nosotros. Y, y pedir por mi familia, por mis seres amados, y y por la escuela, por el hermano Cristian, por sus seres amados. Y vamos a pasar con el hermano José. Ahora vamos a pasar con los varones, ¿eh? Hermano José. Pues agradecimiento, hermano. No voy a alargar mucho esto. Simplemente, ah, pues casi ya voy a tener un año con ustedes en la escuela. Ujú, Eso para mí fue un desafío, ujú, pues, no sé en cada quien, pero en mí fue un desafío grande. Ah, Salirme de mi trabajo para estar bueno, 2 años, fue de pensarse. Y gracias a Dios, ya voy para el año con ustedes. Estoy bien agradecido con Dios en esa parte. Eh, Peticiones, pues sigo pidiendo que Dios nos siga dando la fuerza a seguir adelante, y pidiendo por la iglesia en sí, por la iglesia de Cristo, que se mantenga firme, porque pues retos vamos a tener todos los días. Esos no se van a acabar hasta el día que Dios nos recoja o venga a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mantenernos en esa convicción que ya tenemos y échale muchísimas ganas. gracias, hermano.
Y has hecho un buen trabajo en la escuela, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermana Andrea. Ay, hermano, yo solamente agradecerle a Dios por, porque tiene un amor tan grande, hermano. En realidad, que agradecerle, solamente agradecerle y gracias porque nos ha ayudado a ir entendiendo su palabra y poder entender que también debemos hacerla, que es lo más importante, porque si no, esa sabiduría de lo alto nunca va a llegar a nosotros. Y esa es la sabiduría que nosotros debemos tener, no la sabiduría del mundo, hermano. De una vez por todas entender que nosotros somos extranjeros acá. Nosotros tenemos una ciudadanía y que el único que nos ha dado la valía de ser algo ha sido Jesucristo. Nosotros no valemos por lo que tenemos, por lo que estudiamos, por lo que somos. Primeramente valemos porque somos hijos, hijos de Dios. Amén, hermana. Amén. Hermana Basilia. Presente a su niño, hermana. ¿Cómo te llamas, mijo? Jonathan. Jonathan, bienvenido, Jonathan. ¿Quieres pedir algo? ¿Quieres agradecerle a Dios por algo, Jonathan? Sí. A ver, te escuchamos. ¿Quieres pedir Eh, por tus papás Sí, y tus hermanitos también? sí. Ah, bueno, está bien, está bien. Adelante, hermana Basilia. sí, pues darle gracias a Dios por sus bendiciones, por la salud que nos da, también pedirle por los cambios de clima por acá, que nos ayuden y nos den de salud, y seguir pidiendo por la iglesia, por la unidad, que nos dé fuerzas, y la sabiduría para saber llevar las cosas correctamente y sobre todo humildad, este, y por todos, por todas las iglesias. Claro que sí, hermana. Hermana Violeta. Igual, hermano, darle gracias a Dios porque Dios siempre es bueno con nosotros. Darle gracias por la vida, porque aún la situación que estamos viviendo aquí, pues aquí nos sigue teniendo si es la voluntad de Él. Ujú. Y pues seguir orando por todas las peticiones de los hermanos y de que donde quiera que volteemos, hermanos, las situaciones están mal, ya sea con climas, ya sean con problemas de diferentes diversidades, pero hay problemas donde quiera y pues seguir pidiendo por la humanidad y que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para seguir pues aprovechando como estos estudios que ustedes nos dan. Gracias les doy porque pues sí aprendemos mucho. Gloria a Dios por ello. Hermana Lourdes. Sí, hermano, yo le doy gracias a Dios por sus bendiciones, le doy gracias por todo lo que nos da todos los días. Eh, Estoy muy agradecida con Dios y mi petición, pues, seguir orando también por los enfermos y como ahorita que estábamos con lo que nos estaba comentando, ¿verdad? Uno se pone a reflexionar en uno mismo y mi petición es de que, pues, que Dios nos dé sabiduría para cuando enfrentemos ciertas cosas como de esto que se han mencionado los 11 grupos, que Dios nos dé la sabiduría pues para saber qué hacer cuando estemos en una ocasión así, que Dios nos dé la sabiduría y nos ayude con su sabiduría a que como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, sino hacer todo lo que Él dice que queramos, que tenemos que hacer. Esa es mi petición. Gracias, hermana. Hermana Erika Figueroa. Sí, hermano, pues de darle gracias a Dios por un nuevo día y por ser parte de su cuerpo, ¿no? Creo que es un gran privilegio de que seamos sus hijos, como que mencionaba nuestra hermana Andrea, ¿no? Que cuando uno está en el mundo, pues lo que es uno, ¿no?
o cómo piensa o lo que actúa, pero ya cuando somos parte de su cuerpo, o sea, del reino, pues venimos a, a hacer algo mejor, algo bueno, ¿no? Entonces, pues muy agradecida por eso, por la vida, por la salud y porque pues nos tiene hasta estos momentos, con diferentes climas, ¿no? Como mencionaban los hermanos, pero aquí estamos. Y petición por la familia, como se mencionaba, pues los diferentes planes que, pues, que se lleven a cabo con bien, ¿verdad? Y pues por las congregaciones, por diferentes situaciones. Malebran ha habido hermanos que han sido operados, han tenido cirugías, entonces eh, orar por ellos, que sean por su pronta recuperación y que y por todos los enfermos, porque pues, ha habido muchas enfermedades. Entonces, este, y por todo, hermano, por la familia. Claro que sí, hermana Erika. Hermana Cecilia. Pues orar, hermano, por primeramente pues agradecer, ¿no? Por la vida, la salud que nos presta el Señor. Y pues seguirle pidiendo por la salud del hermano Alex y también por la congregación, porque pues como en todos lugares tenemos las mismas situaciones, ¿no? Los problemas de los vecinos, inclusive el mismo de la iglesia, empiezan los decaimientos y empezamos a caer. Algunos se quieren quedar atrás, pero hay que estarlos jalando. Ujú. Y pues lo que vimos hoy también, también andaba reflexionando un poquito, que es verdad que el Señor limpia y no nos damos cuenta. Cuando eso sucede no nos damos cuenta. Porque ahí ya teníamos un hermano que era muy cizañudo. Le llevaba algo de mí a otro hermano, algo del hermano a este hermano, y todo lo que hablaba era negativo, ¿no? O sea, no hablaba en positivo. Y siempre, siempre todos estábamos mal. Y cuando él quería algo venía y cuando no se cumplía, se enojaba y siempre él tenía la razón y nadie tenía la razón. Cualquiera que tuviera alguna diferencia con él, siempre él tenía la razón, ¿no? Entonces, por algunas cosas. Y pues desafortunadamente este hermano ya no está con nosotros, se fue a un grupo que son testigos de Jehová y pues ahí se ve que el corazón realmente no estaba entregado a Cristo, ¿no? Con esas cosas y analizando lo que estudiamos hoy, pues es verdad, son burladores, no tienen convicción, o sea, es parte, ¿no? Y eso nos sirve a nosotros como crecimiento, la verdad, que el hermano se haya ido, Ujú. bueno, ya no sé si llamarle hermano, ¿verdad? Este, ya tiene varios meses y la Ujú. congregación ha estado muy tranquila, más relajada, más unida. Y entonces sí, ahí vemos que la semilla mala realmente fue arrancada, ¿no? Ujú. Y cuando él se fue, pues orábamos para que regrese. Ya luego cuando nos dimos cuenta que se fue con los testigos y de plano cortó relación con todos, nos borró del Facebook, del WhatsApp, de todos. Entonces, pues uno sufre, pero ya con el tiempo te das cuenta que era la semilla que fue arrancada y con el tema que nos dio hoy, pues se termina Ujú. de hacer así más bien en mi cabeza y dices, pues el Señor hace y tiene sus tiempos. Claro que sí. Y por él, por la congregación, hermano. Claro que sí, hermana. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para terminar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por este momento de reflexión de la Escritura, Padre, en este momento de oración. Nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por lo bueno y lo maravilloso que es con nosotros, Padre, depositando en el hueco de su poderosa mano cada uno de los agradecimientos de mis hermanos, de mi hermano José, de mi hermana Andrea, de mi hermana Violeta, de mi hermana Lourdes, de mi hermana Basilia, de mi hermana Erika y también nuestra hermana Cecilia, Padre. Le dejamos en sus manos los agradecimientos, pero también las peticiones, Padre, pidiéndole por sus vidas, por sus familias, por sus seres amados, en las congregaciones donde ellos están sirviendo y congregándose, Padre. Bendícelos enormemente el cuerpo, el grupo de hermanos que están en las diferentes congregaciones, Padre. Bendícelos enormemente, sea con ellos
pidiéndole, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé paciencia, templanza, pero sobre todo mucha humildad y mucho amor, Padre bendito. Pidiéndole, Padre, que nos siga bendiciendo en el camino, que nos ayude en el crecimiento, pidiéndole también por nuestro hermano Cristian, por la escuela de predicación, Padre, por todos aquellos hermanos que hacen el esfuerzo, Padre bendito, pidiéndole por los planes, por las necesidades que hay en su pueblo, Padre. Hay muchos hermanos, hermanas que están enfermos. Usted ya escuchó algunos nombres, Padre. Usted escuchó las necesidades que hay. Por eso le pedimos que usted use su poder para sanarlos, Padre, si es así su santa voluntad. Le pedimos que nos fortalezca, le pedimos que nos anime y que nos bendiga en el resto del día, Padre bendito. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas. Dios les bendiga enormemente a todos. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias. Me. Dios les Cariño, bendiga. hermano. Adiós, Jonathan.